Saludos a todos y bienvenidos a otro vídeo de Academia al Cuadrado. En esta ocasión vamos a continuar realizando problemas sobre las leyes de los gases que vimos en el vídeo anterior y bueno, pues los problemas que vamos a hacer son concretamente los tres siguientes. Este que aparece en pantalla y luego pues otros dos más que hay un poco más abajo, ¿vale? Vamos a empezar por el primero. Este problema dice, un gas a 18 grados Celsius y 750 milímetros de mercurio ocupa un volumen de 150 centímetros cúbicos. ¿Cuál será su volumen a 65 grados si se mantiene constante la presión? Bueno, lo primero que tenemos que buscar en este tipo de ejercicio es si hay alguna de las magnitudes que se mantenga constante. En este caso nos dicen que sí, que se mantiene constante la presión. Por lo tanto, este dato que nos dan no nos sirve para nada, ¿vale? Ese dato de 750 milímetros de mercurio, como es igual en ambas situaciones, pues no nos sirve para nada, se nos iría de la ecuación de los gases ideales, ¿vale? Vamos, de la ley de los gases ideales. Entonces, como se mantiene constante la presión, el volumen y la temperatura serán directamente proporcionales, y eso es la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, lo que equivale a escribir esto siempre que se mantenga constante la presión. Bueno, ya sabéis que las temperaturas las tenemos que expresar en grados Kelvin y el volumen, pues ahí nos lo dan en centímetros cúbicos, pues lo dejamos en centímetros cúbicos, así el volumen que nosotros tengamos también estará en centímetros cúbicos. Lo único que tenemos que hacer es sustituir volumen inicial 150 entre temperatura inicial, que son 18 grados Celsius son 291, ¿verdad? Sí, 291 Kelvin. Esto sería igual al volumen final que queremos hallar entre 65 Celsius, que en Kelvin son 273 más 65, son 338. Bueno, pues ahora despejando ese volumen de ahí, nos va a dar en centímetros cúbicos y sería lo siguiente. V2 igual a 150 por 338 dividido entre 291. Bueno, pues voy a calcular esto, a ver qué da. Da 174,23. Bueno, pues entonces, al haber aumentado la presión, o sea, no, la presión, no, la temperatura de 18 grados a 65 grados Celsius, el volumen habrá aumentado de 150 centímetros cúbicos a 174,23 centímetros cúbicos. Y ya estaría terminado este primer ejercicio. Vamos al segundo. Dice, una cierta cantidad de gas se introduce en un globo de 50 cc, significa centímetros cúbicos, y se calienta hasta que el termómetro marca 25 grados Celsius y el barómetro es un aparato para medir la presión, 770 milímetros de mercurio. Si el globo se calienta hasta que la nueva presión sea de 1,2 atmósferas y la temperatura de 80 grados Celsius, ¿qué volumen tendrá el globo? Bueno, lo primero de todo, ¿hay algo constante? ¿La presión, la temperatura, el volumen son constantes? Pues lógicamente que no, porque nos dice cuál será el nuevo volumen, o sea, se supone que es diferente del inicial, la temperatura inicial es 25 y la final es 80, y la presión inicial son 770 milímetros de mercurio y la presión final 1,2 atmósferas. Tendremos que comprobar cuánto es 770 en atmósferas. Pues sale 1,01. Evidentemente que no es igual, ¿vale? Por lo tanto, aquí no hay ninguna de las tres magnitudes que sea constante. Por lo tanto, aplicaríamos
la ley de los gases ideales. P1 por V1 partido T1 igual a P2 por V2 partido T2. ¿Cuál es la presión inicial? 770 milímetros de mercurio. Vamos a convertir eso a atmósfera con factor de conversión. Esto ya lo hemos hecho en algún otro vídeo. Sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y al simplificar milímetros de mercurio con los milímetros de mercurio de arriba, 770 entre 760, eso me da 1,01. ¿Veis? Por eso es por lo que hemos visto antes que la presión no era constante, porque pasa de 1,01 a 1,2. ¿Vale? La temperatura tampoco, pasa de 25,80 y el volumen entendemos que tampoco, porque nos pide cuál será el nuevo volumen, entendemos que es diferente del inicial. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Presión inicial sería 1,01 por volumen inicial 50. Esto lo vamos a dejar en centímetros cúbicos, ¿vale? No importa, lo podríamos pasar a litros o a lo que queramos, pero no lo dan en centímetros cúbicos, pues lo dejamos así. El resultado, el volumen que nosotros obtengamos, nos dará en centímetros cúbicos. Eso sí, todas las demás unidades hay que ponerlas en la misma unidad, ¿vale? Es decir, las dos presiones en atmósfera y las dos temperaturas en Kelvin. Bueno, pues la primera temperatura, que es 25, 25 más 273 son 298 grados Kelvin. Esto será igual a la presión final 1,2 por el volumen, que es lo que quiero hallar, entre la temperatura final 80 Celsius, que serían 353 Kelvin. Bueno, pues despejando de aquí V2, tendría 1,01 por 50 multiplicado por 353. Todo esto iría dividido entre 298 por 1,2. Bueno, voy a hacerlo a ver qué sale. $49,85 centímetros cúbicos. Pues este sería el volumen que me piden. 49,85 centímetros cúbicos. Fijaros que apenas ha variado. Ha bajado un poquito de 50 a 49,85, pero prácticamente no ha variado casi nada. Pero eso no significa que sea constante. Ha variado. Muy poco, pero ha variado. Bueno, en el último ejercicio vamos a introducir una ecuación nueva. Porque fijaros que en el último ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Qué volumen de gas ocuparán 2,5 moles de un gas sometido idealmente a las siguientes condiciones? Temperatura 35 grados, presión 740 milímetros de mercurio, siendo R 0,082 atmósferas por litro dividido entre mol por grado Kelvin. Bueno, para esto vamos a utilizar una ecuación que se llama la ecuación de estado de los gases ideales, que es la siguiente. P por V igual a N por R y por T, donde P es la presión, V es el volumen, N el número de moles del gas, R esta constante que se llama constante de los gases ideales y T la temperatura. ¿Vale? Y nos piden qué volumen ocupará 2,5 moles, es decir, me están dando el número de moles, sometido a las siguientes condiciones. Temperatura 35, también me están dando la temperatura, y presión de 740, también me están dando la presión. Y luego la R me la dan al final también como dato. Por lo tanto, lo único que tengo es que despejar el volumen y sustituir, ¿vale? Entonces el volumen sería
N por R por T partido por P. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa. Que esta R, cuando sustituyamos el valor de R, vamos a poner aquí 0,082, que es el valor que nos da. Pero fijaros las unidades de esa constante. Las unidades son atmósfera, litro, abajo mol y grado Kelvin. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero poner ahí 0,082, esta presión la tengo que medir en atmósfera, este volumen me saldrá en litros y esta temperatura hay que medirla en grados Kelvin, ¿vale? Porque si la mido en otra unidad, entonces no puedo poner 0,082. Tengo que poner presión, volumen y temperatura en las mismas unidades que aparezcan aquí en la constante. Entonces, claro, el número de moles sí, porque son números de moles, 2,5. Pero la temperatura la tengo en Celsius, la tengo que pasar a Kelvin, y la presión la tengo en milímetros de mercurio, la tengo que pasar a atmósfera. Entonces vamos a empezar pasando la presión a atmósfera. 740 milímetros de mercurio, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y como siempre, esto con esto se me va y sería 740 entre 760, que sale 0,973. Bueno, pues ya tendría la presión expresada en atmósfera. Y la temperatura la tendría que expresar en grados Kelvin, pero eso lo hago ahora sobre la marcha, ¿vale? Entonces, el volumen me quedaría el número de moles, que es 2,5, multiplicado por la R, 0,082, multiplicado por la temperatura, que sería 35 más 273, sería 308, y dividido entre la presión, que la tendría que expresar en atmósfera, entre 0,973. Hago esta operación y os digo lo que me da. Pues me da 64,89. Bueno, pues el volumen sería 64,89. ¿Qué? ¿En qué voy a medir este volumen? Pues en litros, porque en la constante la unidad de volumen que aparece, si os fijáis ahí, LTS, eso significa litro. Por lo tanto, este volumen lo mido en litros, ¿vale? Todas las magnitudes que ahí aparecen tienen que estar medidas en la misma unidad en que aparezcan en la constante, ¿vale? Por eso el volumen lo mido en litros. Bueno, no sé por qué he borrado la V. Qué tontería acabo de hacer. Vamos, un momento. Ahora. Bueno, pues yo creo que con estos tres ejercicios y los tres que hemos hecho en el vídeo anterior, pues el resto de ejercicios sobre leyes de los gases son prácticamente iguales que estos, así que a trabajarlo y aprendérselos muy bien.